Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Hola, Lina. A ver, estoy aquí acomodándome. Como que no puedo ver los comentarios. Algo se movió. Hola, Dani. Qué bueno que estás acá. Bueno, pues vamos empezando. Vamos empezando con la pasión para vivir, la pasión por vivir, la pasión por cada una de las circunstancias que nos van sucediendo en la vida, sean adversas, sean positivas, sean negativas. Pasión, esta palabra que nos atraviesa y que tiene diferentes significados, pero que a veces no podemos agarrar ninguno porque no nos queda tan claro. Vamos a empezar con eso, por descifrar la palabra. Me pregunta Lina cómo están mis riñones. Pues este programa justamente lo quise compartir con ustedes a partir de una infección que tuve en los riñones. Fue una experiencia que nunca me había pasado. Había tenido ciertas infecciones urinarias y todo eso, como muchas mujeres lo saben, somos mucho más proclives que los varones porque nuestra uretra es muy pequeña y aparte está muy cercana a otros órganos que pueden contaminarla. Sin embargo, fue un susto muy, muy grande porque fue como en la madrugada, me desperté temblando con una temperatura de 39 grados. La verdad, lo primero que pensé yo es que era COVID y me levanté y empecé a recordar que ya tenía días con un malestar urinario. Entonces, rápido lo asocié a eso, me tomé solo una pastilla para que se me bajara la temperatura y a lo largo de todos estos días, entre antibióticos y médicos, me empecé a dar cuenta que había en mí como un rechazo a no querer aceptar esta parte de lo que estaba sufriendo, porque sí era un sufrimiento tanto en la cuestión urinaria, pero también la temperatura iba, venía, el malestar era por completo en el cuerpo. Y me di cuenta que también hay que saberse enfermar, que también hay que saber llevar estas circunstancias a los procesos, me refiero a estas circunstancias negativas a procesos de trabajo existencial. Entonces pensé en la palabra pasión, en lo que significa, que ahorita lo vamos a ver, y mi actitud empezó a modificarse y no quiere decir que haya sanado, todavía estoy en eso, pero sí al tomar otra actitud, como que esta dolencia la empecé a ver desde otro punto de vista, que también es algo que vamos a ver hacia el final. Me siento bien, sin embargo, todavía estoy en exámenes de laboratorio, etcétera, pero sí me siento mucho, mucho mejor. Gracias por preguntar. Voy a empezar acá también en Instagram porque ya se me estaba olvidando. Y a raíz de este padecimiento es que decidí modificar el programa. Decidí modificar la temática porque quería compartirme contigo, no solo desde la experiencia que tuve, sino desde la actitud, cómo cambió todo, cómo empecé a vivirlo de otra manera. Y esto más que, como te decía, sanar o que esto se diluyera, simplemente fue como darle un giro completamente. Vamos a empezar con esto.
Gracias a quienes ya están acá en Facebook, a quienes están conectando en Instagram. Muchas gracias. Empecemos a hablar sobre esta idea de pasión. Sí, Dani me decía, no te veo en Instagram, se me había olvidado, Dani, conectarme en Instagram, se me había pasado, porque luego me emociono y casi siempre en Instagram empiezo unos minutitos después, porque acá en Facebook vamos con mal y me la saludadera, ¿no? Pero empecemos con algo que creo que nos hace existir y no creo solo que nos hace existir de manera hipotética, realmente nos hace existir. Te voy a proponer, ahorita que ya somos alrededor más o menos de 25 personas, entre Facebook y entre Instagram. Algo que hacemos todos los días, pero que pocas veces nos percatamos de eso. Respirar. Te quiero proponer que te detengas en este momento y simplemente tomes conciencia de tu respiración, tal cual. Inhalar y exhalar. Creo que eso es uno de los misterios, no porque no sepamos cómo respiramos, pero es uno de los misterios de la vida, no a un nivel biológico, sino a un nivel mucho más metafísico, si le podemos llamar así, a un nivel de existencia. Eso es lo que nos hace vivir, tomar aire. Fíjense, el soplo divino se le llama a esta característica en donde el hombre que está hecho de barro adquiere vitalidad, adquiere una energía. Y por eso quiero empezar desde ahí. Cómo al respirar, al llenar los pulmones de aire, de oxígeno, nos conecta con la vida. Uno de los padecimientos que estamos viviendo ahorita vinculados con el COVID es la carencia de oxígeno que no le está llegando a los pulmones. Y eso es lo que hace que nuestra fuerza vital se, se vaya disminuyendo y probablemente hasta llegar a la muerte. Entonces, desde ahí, empecemos con esta idea de vitalidad, cómo se va ligando a la palabra pasión. La palabra pasión viene de la raíz de padecimiento, de sufrimiento. Y nosotros de pronto, con el uso cotidiano, empezamos a moverla de registro, de significado, y lo que ocurrió fue que la fuimos llevando a un estado de energía. A veces lo que decimos al respecto de la pasión, casi ya no la usamos como padecimiento. No decimos, ay, tengo una pasión, no sé, corporal. No la usamos como padecimiento, pero viene de patos y patos significa sufrir. De ahí que la usemos en la pasión de Cristo. Viene de padecer. Cuando se une a esta idea cristiana de la pasión, lo que estamos diciendo es el padecimiento de Cristo, pero nosotros lo hemos ido moviendo para llevarlo a un estado de vehemencia, de energía exacerbada, de ímpetu, de entusiasmo. Todos estos son sinónimos de pasión. Por eso quise empezar con la idea de vitalidad. Cómo nosotros tenemos esa vigorosidad o esa vida simplemente al respirar. Estamos tomando, inspirando, fíjate, viene inspirar, quiere decir respirar también, tomar aire, y desde ahí nosotros nos vamos llenando de vida. Por eso quise empezar con esto. Cuando no nos tomamos pausas para darnos cuenta que estamos respirando, es decir, viviendo, esto nos puede llevar a un estado de automatismo donde si lo ligamos a la palabra pasión, esta idea de ímpetu, de demencia, se va disminuyendo. Y entonces es como si nuestra respiración estuviera contenida, aletargada, como si estuviéramos respirando con un solo pulmón, como si ni siquiera nos estuviéramos percatando de respirar. No quiere decir
que vamos a vivir la vida todo el tiempo atentos a la respiración. Sería imposible, sería imposible. Sin embargo, si a medida que transcurre tu día te tomas pequeñas descansos o pausas o tomar conciencia de cómo estás respirando, vamos a conectarnos con esta idea de vitalidad, con esta idea de energía. Entonces, le estaremos dando a la palabra pasión esa forma en la que lo utilizamos ahora, pero también vinculada con un acto muy físico, que es el de tomar aire, que es el de respirar. Si nos alcanza hacia el final, vamos a hacer ejercicio de respiración. Pero por lo pronto, lo que te quiero compartir es que, sobre todo, creo que sobre el siglo XVIII, a finales, siglo XIX, por ahí más o menos, existió una corriente filosófica llamada el vitalismo. El vitalismo lo que buscaba o sobre lo que se enfocaba era en esta idea de cómo hay algo, hay una fuerza, hay una voluntad, diría Schopenhauer, hay una voluntad de poder, diría posteriormente Nietzsche, que nos hace vivir, que nos hace tener un estado energetizante para poder realizar una acción. La palabra pasión también viene de paciencia, viene de estar estáticos. Fíjense de dónde viene la palabra y curiosamente ahora la ligamos con acción, con estar vinculado con una conexión con las emociones, con no ponerlas al lado, con eh, dejar por un lado la razón para podernos conectar con esa vitalidad, con esa pasión. Por eso podemos decir pasión por vivir, pasión por leer, pasión por existir, pasión por mi trabajo, pasión incluso en un sentido romántico y sexual, que es una entrega. La pasión ahora es una entrega, es sobre todo y desde mi punto de vista una actitud. Vamos también a empezar con eso. La pasión es una actitud porque la elegimos. Curiosamente, se parecería que la pasión, como estoy hablando de este estado de vitalidad, de respiración, de vida, es como algo que va a aparecer. Pero cuando nosotros lo llevamos a la pasión, también es una elección. Al concepto de pasión, el concepto de pasión se convierte en una actitud ante la vida. ¿Por qué? Porque esta corriente del vitalismo nos decía que efectivamente esta vitalidad nos lleva a un estado de conservación, no solo a los seres humanos, sino también a los animales, incluso a las plantas. Hay un estado de conservación para poder seguir viviendo a través de ese vitalismo. Sin embargo, más adelante, cuando esta idea de vitalismo la toma Nietzsche, lo que dice Nietzsche es, no solo el vitalismo está por un instinto de conservación, sino también por la idea de superarnos a nosotros mismos. Y ahí cambia. Eso ya no le pertenece a los animales ni a las plantas, nos pertenece a nosotros. Y no estoy tan segura, lo estoy diciendo a lo mejor no con tanto uso de conocimiento de si las plantas y los animales no tienen esta idea también de superarse a sí mismos. Pero me voy a enfocar sobre todo a la idea del ser humano. Tenemos a esta proclividad de superarnos a nosotros mismos, ir más allá de nosotros, según Nietzsche, pero va a estar conectado con este vitalismo. La filosofía de Nietzsche, y en algunos libros no aparece como tal, pero está conectada con esta corriente vitalista. De ahí es que el mismo Nietzsche nos va a hablar de lo apolíneo y lo dionisiaco y va a privilegiar lo dionisiaco. En algunos programas ya te he hablado sobre esta idea de lo apolíneo y lo dionisiaco, pero no enfocado a nuestra idea de pasión. Cuando Nietzsche nos habla de lo apolíneo y lo dionisiaco, lo que él estaba diciendo, y era una crítica también, es que lo apolíneo, que se vincula, por supuesto, con este dios griego que es Apolo, desde su perspectiva era aquello que estaba ordenado,
aquello que correspondía al deber ser. Aquello que él decía está vinculado también con un ordenamiento social. Pero él dice, nosotros al regirnos solo por lo apolíneo, sería estar evitando la idea dionisiaca. Y lo dionisiaco se va a vincular con el vitalismo, se va a vincular con esta idea de superación de sí mismo que más adelante él le llama el superhombre. ¿Cómo? Lo dice Nietzsche. ¿Por qué pensé en Nietzsche para hablar sobre la pasión? Porque creo que es él y Kierkegaard, por supuesto, los grandes filósofos de la pasión, los que dejan a un lado los absolutos, todo aquello que está establecido, para que tú y yo nos volteemos a ver a nosotros mismos y podamos partir a través de nuestra individualidad, de nuestra subjetividad y tomar conciencia de esta energía, si le quieres llamar así, que nos posee, que respiramos y que nos puede llevar hacia un ímpetu de realizar cosas mucho más allá de lo que está establecido. Entonces, cuando Nietzsche nos habla de lo dionisiaco, nos habla de este dios griego vinculado con estos rituales, que es de donde nace el teatro, vinculado con estos rituales, con Dioniso o Dionisio, en donde se hacía una serie de bacanales, de bailes, porque es el dios de la embriaguez. Entonces, lo que nos está diciendo acá Nietzsche es, embriaguémonos. No está hablando de que nos pongamos borrachos o pedos, como decimos acá en México, sino que nos embriaguemos de la vida. Porque si seguimos en lo apolíneo, en el ordenamiento, lo que va a pasar es que vamos a olvidarnos que estamos respirando. No vamos a experimentar esa energía que nos va a llevar hacia una posibilidad de ir más allá de nosotros. Lo dionisiaco entonces es aquello que nosotros nos atrevemos a hacer. Pensemos que cuando estamos tomados hacemos cosas que no hacemos sobrios, a veces en un sentido deplorable y a veces en un sentido alegre y proactivo. Le decimos a todo mundo que le queremos cuando casi nunca lo hacemos o incluso podemos eh, ponernos a bailar, de pronto andamos muy platicadores, depende, pero estoy hablando de hacer cosas que no nos atreveríamos en un estado de conciencia. Entonces, lo apolíneo es esta embriaguez por la vida, pero es este vigorismo, es esta vitalidad, es esta fortaleza de ir más allá de nosotros mismos. Ahora, ¿cómo lo podemos vincular esta parte dionisiaca de la que nos habla Nietzsche con los procesos de la vida? Tomando riesgos y asumiendo cada una de las circunstancias que nos ocurren de la misma manera, es decir, tanto las alegrías, las tristezas, las enfermedades, con el mismo vigorismo. Ahora, yo les decía que todo sobre todo al principio lo dije, que este programa nació porque yo me enfermé la semana pasada y todavía estoy en un proceso de recuperación. Y yo dije, pensé para mí misma, ¿por qué no llevar esto que nos dice Nietzsche a través de la pasión, pero también tomándolo como lo que significa la palabra, padecimiento, padecerla? Sí, y padecerla no significa tirarme, agobiarme, sino aceptar lo que me está pasando. Aceptar que duele, en lugar de rechazar el dolor. Va a doler y no por aceptarlo va a disminuir, pero te decía hace un rato, esto es una actitud que tomamos ante la vida, no es una actitud que aparece de la nada. Si cuando tú estás bien, cuando te la estás pasando perfectamente con las cosas que te están ocurriendo, un buen trabajo, una buena pareja, opulencia económica, y empiezas a conectarte con esta pasión, a conectarte con ese ímpetu por todo lo que está pasando, cuando padezcas algo, cuando
algo te mortifique, cuando algo te lleve a un estado de preocupación, puedes entonces jalar esa actitud que ya conoces. Pero si tu actitud cuando estás en un estado estable, podemos llamarle normal, si quieres llamarle así, te estás quejando, estás no tomando en cuenta lo que estás viviendo, sino que de una manera automatizada simplemente estás haciendo las cosas por hacerlas y no estás imprimiendo pasión por aquello. Otra vez, hablando de pasión como imprimir entusiasmo, vehemencia, ímpetu, ¿sí? ¿Qué es lo que va a pasar? Que difícilmente cuando padezcas algo, cuando estés en un estado de sufrimiento, te vas a conectar con una actitud que no conoces. Así. No quiere decir que yo todo el tiempo ande con toda la energía, lo que da. No, no, de veras. Creo que a mí la energía me va atrapando conforme la voy convocando. Si te fijas en la mayoría de los programas, yo voy como subiendo la revolución, la voy subiendo, la voy subiendo, la voy subiendo, hasta que estoy en un punto álgido, ya sé que voy a terminar y ya no sé qué hacer con los 3 minutos que me queda. Pero esto se va dando como si se fuera aceitando el engranaje mientras lo estoy viviendo. Y eso lo he aprendido. Mientras estoy escribiendo, por ejemplo, no quiere decir que yo empiece así toda, como decimos en Sinaloa, toda llena de, toda pilosa, o sea, es decir, llena de batería, llena de pila, toda pilosa, así de ya voy a escribir y tengo muchas ganas de escribir. La verdad es que no. Empiezo a escribir y te he hablado de mis 20 minutos. 20 minutos en los que como que no arranco. 20 minutos en los que tengo la inquietud por agarrar el celular y perderme en las redes sociales. 20 minutos en los que no me concentro. Pero una vez que, según yo, pasas esos 20 minutos, poco a poco empiezas a conectarte con lo que estás haciendo. Y lo vas llevando, lo vas llevando, lo vas llevando hasta que llega un punto en donde hasta se anula el tiempo. Pero para llegar a esto, sí necesitas empezar a ir más allá de ti mismo en cada uno de los aspectos que estás viviendo, así sean alegres, para que esa actitud te la puedas traer en este momento que necesitas. Te decía, de veras me asusté muchísimo porque al levantarme en la madrugada con una temperatura de 39 grados, era imposible que yo no pensara, tengo COVID, tengo COVID, algo me está pasando, no es normal. O sea, era imposible que yo me durmiera porque temblaba, temblaba y temblaba y temblaba y temblaba y temblaba. Yo no sabía qué era hasta que empecé a atar cabos y dije, claro, sí puede ser COVID, pero también puede ser que desde hace días tengo un malestar urinario y no me he ido a checar porque lo he estado dejando días, no estoy diciendo semanas, días, pero esos días fueron suficientes para que eso se fuera incrementando. Cuando te digo que a esos momentos de padecer algo, de sufrirlo, le puedes imprimir esta parte de entrega, suena paradójico. No nos gusta entregarnos a algo que nos está molestando. Sin embargo, desde la idea de Nietzsche, esto tendría que ser ecuánime. Él no usaría esa palabra, pero yo sí. Algo como más ecuánime, es decir, tomar las circunstancias tal cual, pero con ese mismo, eh, ¿cómo llamarlo? O sea, no solo es entrega, sino que es como abrazar el acontecimiento. Pero cuando estamos en momentos así, yo te puedo decir que yo no abrazaba nada en ese momento, hasta que más o menos se me bajó la temperatura. Fue cuando dije, ok, a ver, tomemos otra actitud ante esto, porque si ahorita arranco, me asusto, no sé qué va a pasar, entonces lo tomé con mucha más paciencia. Acuérdate que también una de las acepciones de la palabra pasión es paciencia. Entonces, cuando empecé a tomarlo con mucho más paciencia, pude, aunque no lo creas, abrazar ese momento y decir, esto es lo que hay. En la madrugada ahorita no estamos como para correr a un hospital. Me tomé un paracetamol, creo,
y se me bajó la temperatura, pude dormir, al siguiente día a las 10 de la mañana yo ya estaba con el médico, así. Pero si yo simplemente hubiera rechazado lo que me pasaba, o desde el pánico acercarme a la enfermedad, lo que ocurría era que hubiera vivido la experiencia de otra manera. Entonces, efectivamente, Heidegger le llama esto una disposición afectiva. La disposición afectiva, que es uno de los existenciarios, les llama él, quiere decir que tenemos un estado de ánimo que nos atraviesa en cada momento. Y este estado de ánimo también se puede elegir. Y no elegir el estado de ánimo o no tener un estado de ánimo es el desánimo. De todos modos tenemos un estado de ánimo. ¿Cómo podemos elegir la pasión? ¿Cómo podemos tomarlo así de manera consciente? Y a lo mejor yo lo estoy proponiendo muy ingenuamente de manera mecánica, pero solo te estoy compartiendo lo que a mí me funciona, de veras. Si tú te programas, como te decía, más que programarte, si tú te propones tomar esta actitud en los momentos más fáciles, esto se va a ir tejiendo en los momentos más complicados. Aunque suene repetitivo, creo que esta es una de las claves. ¿Cómo lo vas a hacer? Para empezar, tomando conciencia de lo que te está pasando sin rechazarlo. Esa creo que sería un segundo punto. ¿Cómo no lo vas a rechazar si te está doliendo? Es más fácil que no rechaces algo que te da alegría, que te mantiene en un estado eufórico, pero lo difícil es que lleves eso, y creo que esa es la prueba mucho más fuerte, cuando no te gusta lo que está pasando. Cuando no te gusta lo que está pasando, esa es la prueba, yo creo. ¿Cómo vas a llevar esto? ¿Cómo lo podemos hacer? Primero, decía Nietzsche, no se trata ni siquiera de una falsa pasión. Se trata, esto ya lo digo yo, de una conexión con lo que ya está en ti, con esa parte que ya te da vitalidad. Por eso al principio empezamos a hablar del vitalismo, eso que te hace respirar. Entonces, te puedes detener entre el miedo, entre el llanto, entre el sufrimiento y respirar. Ese es otro punto que te puede ayudar de manera muy, muy evidente. Detente y respira el momento. Respirar el momento tampoco es aferrarse al momento y convertirse en masoquista y querer que te duela. O sea, no, es solo respirar y saber que está. Entonces me detengo y lo respiro, y respiro la temperatura, y respiro lo que me está pasando, y a lo mejor no tomo ninguna decisión, pero sí puedo elegir una actitud ante lo que me está pasando. Sí puedo decir, esto lo quiero ver de esta manera y va a costar trabajo y no va a ser sencillo porque sí va a haber momentos en los que te vas a asustar. Eso me pasó porque la temperatura me duró como 2 o 3 días. Entonces sí era como iba y venía. Y yo decía, bueno, no está haciendo efecto los antibióticos, ¿qué está pasando? No debí tomar antibióticos. Pero entre ese discurrir mental que está constantemente, me detenía. Incluso me di momentos para meditar y era lo primero que hacía en el día. De veras me sorprendí. No quiere decir que se me quitó el miedo, no quiere decir que no estaba en un estado de alerta, pero lo que sí me funcionó es ese giro, ese, esa vuelta de tuerca, diría Cortázar, esa vuelta de tuerca en la narración de lo que yo estaba viviendo. Y lo que yo estaba viviendo era algo desconocido, pero al mismo tiempo podía imprimirle algo muy conocido. Y ahí es donde creo que nosotros, al detenernos, podemos tomar conciencia y después elegir. Tal vez esto pueda sonar un tanto forzado y puedes decir, no se puede, pero yo te diría, practícalo. Practícalo primero cuando estés bien. Practícalo
en algo que sea muy sencillo, en un trabajo, en tu trabajo que vas a hacer para la escuela. Trata de respirarlo, de conectarte a través de tu respiración con eso que vas a hacer, de no solo quedarte en un espacio donde voy a cumplir lo que me dijeron que tengo que hacer, sino por el contrario, decir, voy a dar más allá de lo que yo puedo para probarme a mí mismo, porque eso es lo que nos estaba diciendo Nietzsche, cuando nos decía que no se trata de un instinto de conservación, sino de superación. Entonces, si tú dices, ok, voy a ir practicando, voy a ir experimentando cómo ser un poquito más apasionado. Entonces doy algo más. Ya no solo es lo que me pidieron, investigo. Y en eso que estoy investigando, a lo mejor me interesa, surge la curiosidad y de pronto estoy tan de lleno que ya no es por lo que me pidieron hacer, sino porque yo tengo un compromiso diferente y la pasión va a empezar a surgir solita, solita, así, pero con esas pequeñas cosas. ¿Qué otra cosa tal cual así puede ser como muy cotidiana y puedes decir, hoy me voy a hacer un desayuno, pero un desayuno en serio con el que yo me sienta feliz? No sé, a lo mejor estoy exagerando, pero tú lo puedes colocar en tus ejemplos del día a día y decir, no solo me voy a cocinar porque me tengo que cocinar y tengo que alimentarme, o voy a agarrar cualquier cosa del refrigerador, aquí hay un pan y acá están, no sé, una rebanada de jamón, sino que a lo mejor le puedes imprimir también ese estado de superación, ese, ese instinto, ese ímpetu de ir más allá de ti, decir, ok, voy a hacerme una gran baguette donde me la vaya a comer con todas estas ganas. Cuando tú empiezas a hacer esas pequeñas o esos pequeños guiños al respecto de algunas cosas de tu vida, puedes ir cambiando la actitud. Y eso es una elección. Lo que no es una elección aparentemente, porque de todos modos lo eliges, es ese estado de automatismo que nos proponía también Nietzsche al hablarnos de lo apolíneo, del orden, de lo que ya está puesto tal cual ahí. Entonces es donde no proponemos algo. No quiere decir que lo apolíneo sea negativo. Lo estamos viendo en estos términos nada más para poder exacerbar más la idea de lo dionisiaco. Pero no es que esté mal. Habrá momentos en nuestra vida que necesitamos llevarlo, pero si lo hacemos así en todo, es donde yo creo que nos estamos perdiendo la oportunidad de reconocernos a través de esta idea dionisiaca, de embriaguez, de euforia, de alegría, incluso dentro del sufrimiento. Suena raro, ¿verdad? Suena a lo mejor hasta contradictorio, pero yo te diría, practícalo, practícalo. Ahorita que entró mi primo Eric, que es un gran dibujante, yo me imagino que cuando mi primo dibuja, algo se mueve en él, porque es muy bueno dibujando. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que a lo mejor cuando menos se percata, ya está imprimiendo parte de sí mismo en lo que está dibujando. Y ahí se va despertando una pasión. Y de pronto ya no solo una pasión como algo que se dice, sino como es algo que se siente. Es algo que a veces hasta se proyecta, hasta se contagia. Podemos contagiar al otro de lo que estamos sintiendo. Pero otra vez, cuando nos hallamos o nos encontramos ante una circunstancia adversa, esto se debilita. No es sencillo. Por eso necesitamos practicar y practicar y practicar y practicar en los momentos en donde lo podemos hacer de manera consciente, de manera mucho más, pues, propositiva, tal cual, y en donde nosotros nos estemos probando no los unos a los otros, sino a nosotros mismos. A eso me refiero. Pero fíjense,
Esto también lo vamos a encontrar en la literatura tal cual. En la literatura creo que el momento, la corriente que más nos va a hablar sobre la idea de pasión, sobre la idea de vitalismo, inevitablemente es en el romanticismo. En el romanticismo, en esta época que fue más o menos de 1800 a 1850, en donde lo que buscaba el artista era una originalidad. Otra vez, es esta idea de romper los absolutos, de romper la masificación, de todos hacemos lo que todos hacen, y se busca una idea de originalidad. El romanticismo no solo habla de este amor romántico, cursilón, digo no solo porque sí es una pequeña parte. De lo que nos está hablando, este momento romántico es de una exacerbación de los sentidos, es de ir más allá, no solo de lo que se piensa, sino sobre todo de lo que se siente. Entonces, en la corriente literaria del romanticismo, lo que nosotros nos vamos a encontrar es un rompimiento de lo racional por aquello que es mucho más emocional. Vamos a encontrar una conciencia del yo como individuo. Entonces es rescatar la subjetividad. Vamos a encontrar también una búsqueda del genio creador. ¿Cuál es el genio creador? El que va más allá de sí mismo, el que va a mostrar una idea original completamente, que solo le pertenece a él mismo y que se lo va a entregar a los demás. Es esta idea en donde mmm, las emociones también se van a conectar con un estado de originalidad. A veces incluso rayando en un histrionismo total, pero eso era lo que se buscaba. Eso es lo que te estoy proponiendo. A lo mejor otra vez puedo serme de inocente y decirte, regresemos a esa idea romántica, pero el romanticismo se ha tomado, fíjense curiosamente, solo esta parte que es cursi, que lo podemos llevar así como, sí, sintiendo mucho, pero desde una sensibilería, no de la sensación genuina, e incluso más bien no sacarle a esta idea de sentir lo que duele. Por eso, a veces lo que hacían los románticos era abandonar a la mujer amada para sufrir por ella y sentir el sufrimiento. O sea, ellos se proponían el sufrimiento todo lo que daba porque también era parte de sentirlo. No hablaban solo de este romanticismo donde todo nos sale bien. No, filósofos que están dentro del romanticismo, por supuesto, son Kierkegaard y Nietzsche, que lo que buscaban era una idea de subjetividad, es decir, de que te conectaras con tu mirada del mundo, con tu mirada que es única y que a través de esa mirada única pudieras percibir todo lo demás. Uno de los libros que ya te he comentado muchas veces y lo siento, pero es mi preferido, es uno de mis preferidos, pero muy, muy preferido y que está dentro y está enmarcado en esta idea de romanticismo, es Frankenstein. Es Frankenstein. Fíjate, es curioso y no tan curioso porque está dentro también de esta idea de vitalismo que te menciono, de esta idea de romanticismo. El personaje que es Víctor Frankenstein lo que buscaba era darle vida a un ser que no tiene vida. Lo que estaba buscando es dar un soplo de vida, darle un alma a ese ser que estaba hecho de retazos de cadáveres. Y lo logra a través de esto que está vinculado con un estudio científico que se llamaba el galvanismo, en donde a través de dar choques eléctricos parecía que los animales que estaban muertos no revivían, pero sí movían sus extremidades, como las ranas, por ejemplo. Y esto lo sabía Mary Shelley y lo imprime en esta idea científica de Víctor, y lo que pasa es que le da vida. ¿Se acuerdan en la película la frase de It's alive, it's alive? Lo que está diciendo es, está vivo, tiene el soplo divino. Y
Si nosotros lo conectamos con lo que venimos trabajando en esta sesión de la idea de pasión es experimentar la respiración de la vida, tener esa curiosidad por ir más allá de lo que está muerto, de lo que está inanimado. El misterio que nos propone aquí Mary Shelley es darle vida a lo que está apagado, darle vida a lo que está muerto, pero no en un sentido literal, también en un sentido metafórico. Recordemos que ella estaba viviendo un proceso muy muy sufridor al respecto del vínculo amoroso que tenía con el poeta Shelley, en donde era una relación muy tormentosa, en donde en algunas ocasiones se puede ver este desánimo en ella, o sea, un no tener vida, un sentirse muerta, y lo que ella necesitaba era esta pasión por vivir, y no es ilógico que cree un monstruo que a pesar de estar hecho de retazos de muertos, lo que está haciendo es tomar vida, reconocerse en la vida. Por eso es importante esta novela dentro del romanticismo, porque es sentir, aparte es un monstruo muy humano. Lo vemos ahora retratado en las películas como si fuera un zombie que no más gruñe y hace esto, pero dentro de la novela tiene una gran profundidad, un gran sentimiento, una incluso necesidad de amor profunda, sobre todo por su creador, y que esto nos va a hablar a nosotros de cómo podemos, mm, si lo tomamos en este sentido mucho más metafórico, salir de un estado casi inanimado, casi de estar muertos en vida, para que a través de esta respiración podamos conectarnos con nuestra idea de pasión. Pero sí nos quedan unos minutos para hacer un ejercicio de respiración, ¿ok? Vamos a hacer un ejercicio de respiración. Me voy a quitar el gorrito porque ya me pesó. Entonces vamos a hacer este ejercicio de respiración. ¿Cómo lo vas a hacer? Si estás haciendo otra cosa, si estás lavando los trastes, si estás escuchándome como en segundo o tercer plano, mm, no te detengas de lo que estás haciendo, pero sí toma conciencia de tu respiración mientras haces lo que haces. ¿Cómo es tomar conciencia de tu respiración? Hacer respiración profunda, no tan profunda en un sentido de forzar la respiración, porque si no te puedes marear, pero es una respiración. Tomas conciencia de que estás viviendo. Eso es todo. Entonces, si estás viéndome y estás en un espacio mucho más tranquilo, entonces siéntate, pon tu espalda recta. Si lo quieres hacer, cierra tus ojos y si no, solamente respira, respira. Si cerraste tus ojos, incluso no tiene que ser la respiración tan profunda. Yo lo estoy haciendo un poco forzada para poderlo hacer más evidente. Pero tú lo puedes hacer mucho más despacito, tomándote un espacio para ti y tu respiración. Si te fijas cuando entra el aire, se detiene porque te está indicando suéltalo. Incluso en la respiración, como ya lo he comentado otras veces, hay una pausa. Entre inhalar y exhalar hay una pausa. Esto es la vida. La gran inhalación y la gran exhalación. Toma aire. A veces, cuando estás muy cansado, cuando te sientes agobiada, cuando te sientes enferma, lo digo por experiencia muy reciente, solo si te detienes y respiras, le das otra dimensión a lo que está pasando. Ahora, si lo que quieres es incrementar tu energía, incrementar esta idea de pasión,
e imprimirle este estado vehemente a lo que estás haciendo, también detente y respira. Le imprimes tal cual tu soplo divino a lo que estás haciendo. Le imprimes, a veces decimos, esto que hiciste tiene alma. Tú sigues respirando mientras me escuchas. Esto tiene espíritu. ¿Por qué? Porque le estás imprimiendo el soplo divino o tu respiración a lo que estás haciendo, yendo más allá de ti misma, yendo más allá de ti mismo. Y esto es apasionarte. Apasionarte, yo diría, ahora que ya le damos otros significados, también es un sinónimo de respirar. Y tomas otra vez aire y lo sacas. Y a lo mejor, si lo quieres hacer más evidente, si cuesta solo trabajo conectarte con la respiración, dale un color. Le vamos a dar el color rojo. Como si inhalaras rojo y respiraras rojo. Inhalas rojo, exhalas rojo. Inhalas rojo, exhalas rojo. Como si fuera un fuego que entra en ti y lo sacas. Pero no es que entre, es como si lo despertaras. Y vas experimentando esta vitalidad y vas experimentando esta idea de ir más allá de ti, solo con respirar. Sería como una preparación para hacer lo que quieres hacer. Quiero hacer un trabajo, incluso quiero dormir apasionadamente. Entonces me detengo y respiro antes de dormir. Tomo aire y respiro. Si no has abierto los ojos, ábrelos. Si simplemente lo hiciste mientras hacías alguna otra cosa, regresa a tu respiración convencional y compárteme cómo te sentiste. ¿Qué te pasó? ¿Qué ocurrió en ti? Cuéntame eso. ¿Sentiste un cambio? ¿Te preparaste para algo? ¿Qué te pasó? Mientras tú me compartes tus comentarios, voy a leer algunas frases que saqué de la Gaia Ciencia de Nietzsche que me parecieron que estaban muy relacionadas con este tema. Y dice Nietzsche en la Gaia Ciencia, vivir significa derribar continuamente algo de uno mismo que quiere morir. Otra vez, fíjense qué bello es este enunciado. Vivir significa derribar continuamente algo que uno mismo... No, otra vez, lo dije mal. Vivir significa derribar continuamente algo de uno mismo que quiere morir. Vivir, esto significa ser cruel e implacable contra todo lo que se vuelva débil y viejo dentro de nosotros. Vivir significa, pues, no tener piedad con lo que muere, con la miseria. De lo que nos está hablando es que también para vivir es necesario estar muriendo constantemente. Es estar padeciendo también, porque van juntos, van juntos. No puede existir la alegría sin la tristeza, no puede existir el blanco sin el negro. Entonces, ¿qué te pasó mientras estabas respirando? ¿Te quedaste en la respiración? ¿No pudiste concentrarte? ¿Te costó mucho trabajo? ¿Qué ocurrió? Otra frase que también me gusta, en lo que tú te atreves a compartirme tu experiencia, es el hombre superior es el que posee voluntad de vivir, fuerza creadora que pone al sujeto como responsable de su propio existir, entendido como acción constante.
Lo voy a volver a leer. Dice, el hombre superior es el que posee voluntad de vivir, fuerza creadora que pone al sujeto como responsable de su propio existir, entendido como acción constante. Esta idea de pasión ya no es estática, es acción, acción, acción. Y a veces el detenerte y poner conciencia en tu respiración ya es tomar acción. ¿Qué otra frase te puedo compartir? Anoté algunas, pero ya no las encuentro. Bueno, acá hay otra. Y dice, no existe una salud en sí misma. Lo que importa es tu meta, tu horizonte, tus fuerzas, tus impulsos, tus errores y especialmente los ideales y fantasmas de tu alma. Otra vez está esto en la Gaia Ciencia. No existe una salud en sí misma, o sea, una sanidad. Lo que importa es tu meta, tu horizonte, tus fuerzas, tus impulsos, tus errores y especialmente tus ideales y específicamente fantasmas, los fantasmas de tu alma. Si se fijan, todo el tiempo Nietzsche no nos está hablando solo de lo bonito, de lo positivo, ni tampoco solo de lo negativo, de lo nefasto, de lo dark. Nos habla de las dos cosas e incluso las fusiona. Nos habla aquí, por ejemplo, lo que importa es tu meta, tu horizonte, tus fuerzas, tus impulsos. Y luego mueve el discurso y nos dice tus errores y tus fantasmas, porque van juntos. Voy a leer un comentario de Missy, que está acá en Instagram, y dice, estaba comiendo y al respirar me di cuenta que lo hacía más lento, algo que no me había percatado, ya que suelo tomar poco tiempo para comer entre clases y juntas. Eso, tomar esos espacios para generar un estado de vitalidad, para generar un estado de que a través que se vincule con la respiración, pero que también nos esté recordando esa fuerza que nos da la vida. Y acá en Facebook nos dice Coral, dice, experimenté continuos suspiros que me recordaron que hace días me detuve de varios planes que tenía en papel. Es decir, los puse en pausa por cuestiones de desgano. Qué hermosa frase, la primera que leíste de Nietzsche. Ahorita si nos da tiempo la vuelvo a leer. Dice Mónica Jaimes, yo soy un espíritu libre. Significa no perder de vista la vida cotidiana con intención, compasión, mente emocional. ¿Ok? Sin olvidarnos también de la mente racional, porque van juntas. Entonces, te quiero compartir una serie. Si me quieres seguir compartiendo tu experiencia, la voy a leer. ¿Sale? En lo que te atreves, voy a leer una serie de preguntas para que te lleves en la reflexión. A lo mejor puedes regresarle cuando terminemos, si las quieres anotar después, para que tú mismo vayas o misma vayas identificando el grado de pasión que le imprimes a lo que estás haciendo. No, no es como un test de soy apasionada o no soy apasionada. No, no es eso. Es para que te quedes reflexionando, para que le sigas dando como otra intensidad también a esto que vimos, pero también otro volumen, otra forma de revisar esto que estamos viendo durante esta sesión. Te las voy a decir, son 7. Las voy a decir lentas, las voy a repetir 2 veces por si las estás anotando y si no, hacia el final puedes detener el audio o el video y las anotas y luego te quedas reflexionando en ellas. E incluso si solo una se te queda muy grabada, quiere decir que por algo llamó tu atención. Preguntas para reflexionar sobre este tema de la pasión. Número 1. ¿Hago las cosas por cumplir? Otra vez. ¿Hago las cosas por cumplir o solo por cumplir? 2. ¿Voy más allá de una experiencia?
Es decir, busco retarme a mí mismo, a mí misma. Voy más allá de una experiencia, es decir, busco retarme a mí misma o a mí mismo. 3. ¿Pienso demasiado para tomar una decisión o soy espontáneo? ¿Pienso demasiado para tomar una decisión o soy espontánea? 4. ¿Me quedo con lo que me indican o investigo? Me quedan, me, lo digo otra vez, ¿me quedo con lo que me indican o investigo y voy más allá? 5. Si me equivoco, ¿insisto o suelto la meta? Si me equivoco, ¿insisto o suelto la meta? 6. ¿Me gusta realizar cosas que no me cuestan trabajo? ¿Me gusta realizar cosas que no me cuesten trabajo? 7. ¿Cuál es mi actitud más frecuente ante las adversidades? ¿Cuál es mi actitud más frecuente ante las adversidades? Reflexiona estas preguntas simplemente para que tú misma o tú mismo le vayas dando respuesta, pero no una respuesta definitiva. Es una respuesta que incluso en un momento puedes responder de una forma y después se puede responder a otra. O puedes tomar un acontecimiento muy específico y a partir de ese acontecimiento responderlas. O puede ser en términos generales. Entonces, cuando tú te preguntas, ¿hago las cosas por cumplir? Y te quedas en esa reflexión, creo que a lo que te puede llevar es a darte cuenta que si haces las cosas por cumplir, tal vez no le estás poniendo pasión. A eso es a lo que voy con cada una de las preguntas. Ya vamos a terminar, nos quedan 2 minutos y no quiero que se me pase invitarte a uno de los talleres que voy a empezar a dar ya hacia la última semana de marzo. Voy a empezar a compartir, ya lo compartí, pero lo haré otra vez, eh, un gráfico sobre este taller que se llama Círculo de Lectura. Es un círculo de lectura en donde yo te propongo no solo leer y dar una opinión de un libro. Vamos a leer durante 6 meses un libro cada mes. Nos vamos a reunir una vez al mes durante 3 horas y vamos a trabajarlo, pero desde una lectura perceptiva. Ya he hablado sobre la lectura perceptiva, por si quieres ver el video, que es una lectura en donde imprimimos pasión, en donde imprimimos emociones, en donde nos percatamos cómo nos está tocando lo que leemos. No es una lectura para dar comentarios críticos, aunque puede ser, aunque esto es posible. Sin embargo, no nos quedamos ahí. Es una lectura donde buscamos que tenga un impacto en mi vida. Entonces, lo que va a ocurrir es que el círculo de lectura se va a convertir también en un círculo de lectura terapéutica. Así que si te quieres unir, mándame un mensajito. Cada una de las sesiones cuesta 500 pesos. Nos podemos poner de acuerdo para las facilidades de pago y bueno, pues yo espero que te inscribas, espero que estemos juntos una vez al mes para poderte compartir este tipo de lectura que más allá de, de generar solo, como te decía, críticas o analizar un personaje, que también lo vamos a hacer, nos queremos quedar con cómo nos van atravesando esas historias, cómo nos van atravesando los personajes y cómo podemos aplicarlo a nuestra vida. Ojalá te puedas inscribir, pero por lo pronto nos vemos la siguiente sesión, el siguiente lunes. Vamos a hablar de biografías de grandes mujeres porque nos va a tocar festejar el Día Internacional de la Mujer. Así que vamos a hablar sobre mujeres, grandes mujeres, biografías de grandes mujeres y ver cómo nos impactan sus historias. Nos vemos la próxima semana. Gracias por acompañarme.